Vamos a ir a Lucas, capítulo 17, versículo del 11 al 19. Es una historia muy conocida, los 10 leprosos, y es algo que vamos a aprender de mucho sobre esta historia. Dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: id, mostrad a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró en rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Muy bien, es una historia muy bonita, pero en verdad, pues, qué triste ver la situación de estos leprosos. Vamos a poder estudiar. Dice así la palabra: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Jesús tenía siempre la misión de Jesús. Sabemos que era predicar el Evangelio. Era la misión de Jesús prácticamente de enseñar, de proclamar el Evangelio, enseñar las buenas nuevas. Pero dice que cuando Jesús iba a ir a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Ahora, hay algo interesante que tenemos que ver acá, porque esto tiene que ver mucho con nuestra condición personal. Mientras que Jesús iba, dice que al entrar a una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Sabemos la historia perfectamente. Pero lo que vemos acá no es una coincidencia de Jesús, que yendo a Jerusalén tenía que pasar entre Samaria y Galilea, tenía que pasar por esa aldea. Jesús podía cortar camino para llegar más rápido a Jerusalén. Pero una de las cosas que mostramos, o que se muestra aquí en la Biblia, es la omnisciencia de Dios, la omnipresencia. Es el Dios que todo conoce. Jesús sabía perfectamente que había una necesidad en esa aldea. Jesús sabía que habían hombres que necesitaban de él. No era coincidencia a Jesús de caminar por esa zona. Eso es lo que tenemos que entender, algo sobre la maravillosa acción de Dios. ¿Cómo es que Dios nos busca a nosotros? La Biblia dice: por cuando todos pecamos, ¿no?, estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿no es cierto? Todos estamos separados de Dios. La Biblia también dice que no es justo ni uno. Eso quiere decir de que el hombre, por sus cuentas o por sus acciones, jamás va a poder buscar a Dios por su pecado. Es Dios el que busca al hombre. Es Dios el que decidió buscar al hombre. Estos 10 hombres leprosos justamente habían escuchado de Jesús, pero no sabían dónde estaba Jesús. Pero Jesús sí sabía estos hombres. Y dice que al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. De repente los hombres dirán: wow, qué suerte tenemos, vamos a encontrarnos con Jesús. Vamos a encontrarnos con el Hijo de David. Vamos a encontrarnos con cualquier profeta que hace milagros. Tenemos suerte, quizás entre ellos habrán conversado y habrán dicho: mira, creo que Jesús me enteró que va a caminar por acá. Para ellos será una coincidencia, pero para Jesús no. Porque ya Jesús tenía en mente de ir en esos hombres. Esa era la soberanía de Dios. Por eso decimos prácticamente que Jesús es Dios. Ese Dios es el amor de Dios, que busca al hombre pecador. Es Dios el que vino a este mundo justamente a buscar a nosotros. Nosotros, en la cual estamos con esta enfermedad de la lepra, del pecado, que no nos merecemos nosotros, ni siquiera aún decirle Dios, porque aún la palabra Dios
es santo. Sin embargo, en su misericordia, Dios nos permite aún ser los hijos, hacernos su hijo. Y dice la Biblia que al encontrarse con estos hombres leprosos, estos hombres se pararon de lejos. Ahora la pregunta es, ¿por qué se pararon de lejos? ¿Por qué ellos no se acercaron a Jesús y diciéndole, maestro, estamos aquí justamente? Sabemos perfectamente que tú eres el Mesías. Sabemos perfectamente que tú eres el sanador. Mira lo que dice el versículo 13. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué no se acercaron ellos? ¿Saben por qué? Ellos sabían perfectamente, por medio de las leyes, de la norma judía, que si se acercaban a la gente sana tenía la autoridad de apedrearlos, de matarlos a pedradas. Ese por un punto. Ellos sabían perfectamente. Aún así se estaban arriesgando. Prácticamente esta gente, estos hombres leprosos, no tenían nada que perder ya, morir en ese momento a pedazos, no. ¿Por qué? Porque ellos estaban ya muertos. Prácticamente eran muertos vivientes. No tenían esperanza de vida. Pero aún así ellos se acercaron y gritaron de lejos a Jesús. El otro punto también que vemos acá, que era algo repudiante de que un hombre leproso, una persona enferma, se podía acercar al maestro, a un rabino. Jesús era reconocido como un rabí. Y la palabra rabí significa de uno de los hombres, de los más venerados, de los hombres más sabios de esa época. Eso era Jesús. Y acercarse ante un rabí, prácticamente con esa condición de lepra, era una acción de muerte. Esa era nuestra condición. Nosotros no somos dignos de acercarnos a Jesús porque Dios es santo. Dios es puro. Nosotros somos una persona pecador, lleno de pecado, de maldad, aún con esta carne. Nosotros no merecemos la muerte. Estos hombres se estaban arriesgando justamente. Se estaban yendo prácticamente a la muerte, a la horca. Sabían perfectamente que los discípulos podían agarrar la piedra y apedrearlo. Porque eso es lo que mandaba la ley. Pero ellos de lejos, gritando, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Estaba clamando una misericordia a Dios. Estaba clamando prácticamente a alguien que lo escuchara. Alguien que pudiera al menos darle una esperanza. ¿Qué actitud han tenido, qué acción, perdón, han tenido estos hombres durante años separados de su familia? Durante años separados de los amigos, por años del momento de su enfermedad, no podían tener contacto con la civilización porque era menospreciado por su enfermedad. Qué triste se ve cómo estos hombres vivieron aislados de todos sus seres queridos. ¿Sabes? Estos son me hace recordar hoy en día, sobre los enfermos del COVID. ¿Cuántos enfermos hoy en día se encuentran a nivel mundial donde están en el hospital ni siquiera poder ver a sus familiares? ¿Cómo se estarán sintiendo? Yo creo que el mayor dolor de un enfermo del COVID, como estos leprosos, es saber que no puede ni siquiera mirar a su enfermedad, a su familia, por el contagio. ¡Qué triste! Ahora yo puedo entender, con esta enfermedad del COVID, puedo entender que es algo penoso. A veces me pongo a pensar y digo, ¿qué pasaría si yo me daría el COVID? Ojalá Dios no quiera, nadie está libre de nada, pero estaría aislado. ¿Sabe cuál es mi peor dolor como padre? No es tanto la enfermedad. El peor dolor de un padre es no poder ver a su hijo, a sus hijos, no poder ver a su esposa, perdón, no poder ver a sus familiares. Es el peor dolor más triste que se ve hoy en día. Es el
peor dolor más triste que se ve ahí en los hospitales. No tanto es el dolor, el sufrimiento, la enfermedad. Así se encontraban estos hombres leprosos. Yo creo que esta enfermedad nos hace meditar nosotros, primeramente, nuestra condición, de dónde nos sacó Dios, de esa enfermedad grave, que tú y yo estamos condenados a ser castigados por nuestros pecados, por ese pecado de lepra que está en nuestro cuerpo. Sin embargo, Jesús nos buscó a nosotros. No es que nosotros hayamos buscado a Dios, es Dios que nos buscó, porque Dios mandó a Jesucristo a venir a este mundo para enseñarnos también para limpiar nuestros pecados. Pero aún así, todavía la gente sigue orando. Qué triste para estos hombres, ¿no? De lejos puede decir: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Pero acá está la acción de Dios. Cuando él lo vio, le dijo: id, mostraros a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Esa es la acción del Maestro. La Biblia dice: lo que vienen a mí, no le echo fuera el Señor Jesús. Cuando buscamos a Jesús de corazón, Jesús no nos va a recriminar tu pecado. Jesús no va a ponerte una balanza y decir: mira, ¿sabes qué? Tú no mereces ser salvo porque te he hecho tal cosa. Jesús está dispuesto a perdonar aún al peor, más vil y pecador. Tanto aquel que roba una moneda como aquel que asesina. Jesús está dispuesto a perdonar siempre y cuando, si nosotros nos arrepentimos de todo corazón. Eso es lo que Dios quiere. Arrepentirnos, buscarlo ahí de corazón. Estos hombres buscaron de corazón a Jesús. Y la acción de estos hombres de buscar a Jesús, reconociendo que Jesús tiene el poder de sanar y salvar, estos hombres fueron limpiados. Jesús los salvó. ¡Qué maravilloso! Yo me pregunto, y hablando humanamente, y yo digo, yo no sé qué actitud ha tenido o qué acciones habrán tenido estos hombres durante su vida secular para que tenga esa lepra. No juzgo. De repente se habrán contagiado. No sé. Pero lo que yo sí puedo ver acá es que Dios no tanto ve la condición de pecado de la persona. Lo que Dios quiere ver es tu corazón. Eso es lo que Dios quiere ver. La acción de tu corazón. ¿Qué es lo que verdaderamente buscas? Si verdaderamente buscas a Dios de corazón, amén. Dios está dispuesto de limpiarte y de perdonar, sin importar lo que tú has hecho. El apóstol Pablo fue una de las personas más, se puede decir, depravadas en la historia cristiana, porque no solamente dice la Biblia que él consentía la muerte de los cristianos, sino que dice la Biblia de que él iba en casas y aún arrastraba a las personas para llevarlas a la cárcel. Sin embargo, Dios lo perdonó al apóstol Pablo. Cuando antes de su conversión, su nombre era Saulo, Dios lo llamó y lo hizo gran siervo de Dios. Dios no ve la condición, pero Dios quiere una acción humilde de gratitud, que es el tema de esta noche. Una acción humilde de gratitud. Qué hermoso ver justamente que estos hombres fueron limpiados por el gran Maestro Jesucristo. Jesús le dice: y los sacerdotes. Jesús le dice: muy bien, ahora cumplan con las normas, con las leyes judías. Cuando una persona se encontraba con lepra, en el Antiguo Testamento, según el libro Levítico, enseña que los hombres se acercaban al sumo sacerdote y el sumo sacerdote veía la enfermedad, y cuando veía, puede seguir limpio, y si no, le decía que estaba impuro y tenía que estar aislado. Jesús ya lo había sanado. Pero mira lo que dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Qué interesante, qué hermoso ver cuando nosotros somos sanados, somos limpiados por la sangre de Cristo. Cuando nosotros en verdaderamente hemos sido, como dice, lavados, perdonados.
todo cristiano, toda aquella persona que cree en Jesucristo y lo ha recibido, somos limpiados. Pero verdaderamente, cuando nosotros hemos tenido esta acción, dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Uno de ellos se acercó y dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia, y este era samaritano. Y acá está la cosa, samaritano. Esté atento, ¿ya? Esté atento, párate, si es posible. Un samaritano. Samaritano no se puede ver con judíos entre sí. Sin embargo, samaritanos dice que se volvió y se arrodilló ante los pies de un judío. Imagínense la acción, una acción humilde de gratitud de este samaritano, acercándose a Jesús, dándole gracias por lo que había hecho. Y sigue diciendo, no solamente se postró, sino glorificó a Dios a gran voz, había gritado, había agradecido a Dios, por lo que Jesús había hecho con él y con sus amigos. Pero Jesús dice, y respondió Jesús y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Una pregunta que Jesús le dice a sus discípulos. Espérate, a ver, yo limpié a 10, pero solamente viene uno. ¿Dónde están los 9? Y mira lo que dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Y qué le dice? Le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Una persona fue agradecida a Dios. ¿Sabe? Es triste cuando escuchamos, cuando convertimos, mostramos nuestro primer amor hacia Dios. Señor, yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado la decisión de querer servir a Dios, de buscar de Dios? Cuando nos convertimos, nos enamoramos de Dios, que queremos pasar el tiempo con Dios. Pero la relación con Dios es como un matrimonio. Se vuelve tan monótono de que ya, pasando el tiempo, ya nos olvidamos de Dios. Nos da sueño, no queremos leer la Biblia, no oramos, preferimos mejor estar con los amigos, preferimos estar con la enamorada. ¿Y dónde está ese amor que una vez decidimos? Nos olvidamos rápido de reconocer de lo que Cristo ha hecho en la cruz por nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros tenemos esta acción como este hombre samaritano? Que este hombre dice que se acercó a Jesús, glorificó a Dios. Pocos somos los cristianos verdaderamente, ya que decirlo así, que mantenemos una vida de buscar a Dios. Porque más estamos buscando placeres del mundo, más estamos buscando las cosas del mundo. Y cuando hablamos de placeres del mundo, no solamente estamos hablando de cuestión de fiestas, de mundanalidad, sino nos enfocamos a lo material. Y buscamos a Dios para cosas materiales. Y todavía queremos buscar a Dios y decimos, Señor, si tú me haces este trabajo, si tú me haces esta casa, si tú me haces este carro. Muchas veces Dios nos da, pero muchas veces nos olvidamos de Él. Y estamos como estos 10 hombres. Dice, no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 ¿dónde están? Muchas veces como cristianos nos limitamos a ser agradecidos con Dios. Señor, gracias. Muy bien, Señor, solamente con ir a la iglesia es suficiente para Dios. ¿Cree que a Dios le vamos a satisfacer simplemente con ir un día sábado o un día domingo en la mañana? Alegramos el corazón de Dios. No nos engañemos. Nos limitamos. Así como estos hombres que solamente buscaron a Jesús para ser sanados de su cuerpo físico y después se olvidaron de Él. Y muchas veces estamos así, buscando a Dios simplemente para que Dios nos perdone nuestros pecados, pero no estamos dispuestos de glorificar a Dios con nuestras vidas. No estamos dispuestos justamente de buscar, de ser agradecidos constantemente por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Nuestras acciones muestran que somos hijos ingratos.
no digno de ser bendecido por Él. Me he puesto a pensar hoy en día sobre la pandemia, esta pandemia que estamos viviendo. Acá se ve lo verdadero cristiano, si cada uno debe ser consciente con Dios. En las iglesias muchas veces mostramos ser una familia cristiana, aparentemente comillas. Pero me pregunto ¿estamos haciendo el devocional en familia como debería ser? No juzgo a nadie. Pero este compartir justamente es para que nosotros podamos aprender que no solamente a Jesús debemos buscar en la iglesia, sino también en el hogar, en familia. Debemos compartir, orar por la palabra de Dios. Estaba viendo un video sobre un anciano. Y este anciano tenía un respirador artificial. Y el doctor, vienen muchos doctores, y uno de los doctores le dice, muy bien señor, usted ya tiene un mes de deudas. Y el anciano comienza a llorar, triste. Y el doctor se queda sorprendido y le dice, señor, no llore, no se preocupe. Ya su deuda ha sido cancelada. Pero el anciano seguía llorando. Y el doctor le decía, doctor, ya no llores. Ya no llore más. Ya fue cancelada su deuda. No se preocupe más, ya no llore por eso. Y el anciano lo mira al doctor. Y le dice, yo no estoy llorando por eso, por la deuda. Porque yo puedo pagar mi deuda. Pero ¿sabes qué? Ahorita lloro porque me doy cuenta que por un mes, por un aire superficial, por esa respiración artificial, tengo que pagar. ¿Cuánto vale el oxígeno puro de Dios que durante más de 80 años ni siquiera le he dado gracias a Dios? Cuando Dios nos da el aire puro, el aire que nos da vida, durante 80 años nunca he sido agradecido a Dios. Nunca le he dado nada a Dios, a pesar que Él no ha estado gratis. Sin embargo, tengo que pagar este oxígeno que ni siquiera es posición artificial. Los doctores se quedaron sorprendidos y se pusieron tristes. Y es la verdad. Hoy en día mucha gente está buscando un oxígeno, un balón de oxígeno para sus familiares. Están desesperados por querer pagar. Están desesperados por buscar una botella. En internet se dice, por favor, se compra botella de oxígeno. No importa el precio. Quieren pagar un oxígeno artificial. Pero la pregunta es, ¿cómo estamos pagando a Dios durante este aire puro, fresco, en la cual Dios nos da para poder tener vida, para poder respirar? Aún teniendo en ese aire puro y fresco, ni siquiera nosotros estamos siendo agradecidos con Dios. Qué triste. Cómo el cristiano hoy en día, cada día nos estamos apartando más de Dios por muchas cosas que el mundo a veces ofrece. No le estamos dando a gloria a Dios. No estamos glorificando a Dios como debe ser. Estamos siempre poniendo excusas. Estamos poniendo trabas, como se dice. A Dios lo dejamos de lado. O lo dejamos último. Primero es mi estómago. Primero es mi novela. Primero es mi película. Primero es mi fútbol. Primero es mi enamorada. Primero es mi enamorado. Pero Dios, después. Qué triste. Cuando Dios nos ha dado lo mejor. Nos ha dado lo que Él más amaba. ¿Y sabe cuál nos ha dado Dios? Su Hijo Jesucristo en la cruz. Debemos estar agradecidos siempre. Mira, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos
de la gloria de Dios. Estamos separados de Dios. Todos estamos como estos hombres leprosos. Todos estamos bajo el pecado de la lepra. No nos merecemos, porque nuestra carne está contaminada. Y así como estos leprosos, sí, Dios no ve. El profeta Isaías dice que nosotros somos como trapo de inmundicia. Y cuando el profeta Isaías habla de trapo de inmundicia, nos habla justamente de esta ropa que tienen los leprosos, lleno de carne podrida, apestosa. Así Dios no ve. Así Dios ve el pecado, perdón. Así Dios ve el pecado. Y va a esa condición. Dios permitió que Jesús venga a este mundo para limpiarnos. Por eso debemos ser agradecidos a Dios. Debemos ver